Las diferencias entre los escritos y las hablas de distintas épocas son también perceptibles dentro de una misma época. En nuestro tiempo conviven generaciones diferentes, y puesto que los miembros que las integran tienen mayor contacto entre ellos que con las demás generaciones, desarrollan una serie de características que diferencian el uso de la lengua de cada generación. Cualquier grupo que tenga una actividad en común genera de manera muy espontánea su vocabulario, que generalmente se produce por un proceso de sustitución léxica, que es utilizar una palabra por otra, o de ampliación o restricción del significado de una palabra de la lengua en común o de otra lengua. Se le llama dialecto a la variedad individual de un determinado hablante, según su origen geográfico, social y generacional, y las circunstancias como variedades familiares, cambios de domicilio, influencia de la enseñanza, etc., que han ido configurando los rasgos característicos de su modo de usar la lengua. Las variedades que dependen de la procedencia de los usuarios se conocen con el nombre de dialectos o variedades dialectales. Estas variedades se pueden clasificar en tres grandes tipos: geográficas, rasgos motivados por la procedencia geográfica; históricas o generacionales, rasgos que dependen de la época o de la edad del hablante; y sociales, según el grupo social al que pertenezca el hablante. La sociolingüística se basa en el hecho que los seres humanos se comunican y producen el lenguaje dentro de un grupo, y fija su atención en la variabilidad de este código verbal, condicionada por la circunstancia social. Se introduce el concepto de competencia comunicativa, que es de orientación más funcional y contextual, ya que considera la actividad lingüística como interacción social y viceversa. Es necesario que los alumnos de lengua y todos los hablantes comprendan el hecho comunicativo como hecho social, como un intercambio donde interviene una proporción importante de elementos no lingüísticos: quién emite el mensaje, a quién se dirige, con qué intencionalidad, por medio de estrategias, en qué contexto inmediato y en qué entorno social. Así pues, se debe interpretar el uso de la lengua bajo parámetros sociológicos, relacionar las conductas lingüísticas con factores como el estatus social, el rol adquirido en un contexto, la profesión, el sexo, etc., y otras condiciones de situación social. Es necesario que los alumnos de lengua y todos los hablantes comprendan el hecho comunicativo como hecho social, como un intercambio donde interviene una proporción importante de elementos no lingüísticos: quién emite el mensaje, a quién se dirige, con qué intencionalidad, por medio de estrategias, en qué contexto inmediato y en qué entorno social. La enseñanza no consiste evidentemente en la mera transmisión de conocimientos y en la profundización de contenidos. Es también la transmisión de una serie de valores y normas de conducta social. Uno de los principales objetivos de la enseñanza general es conseguir gradualmente lo que la psicología social llama socialización del alumno, es decir, la creación de actitudes relacionadas con los valores y las normas sociales de un grupo. De la misma manera, la enseñanza de la lengua transmite y debe transmitir otros elementos del conocimiento del sistema de la lengua. Por otro lado, un hablante desde su infancia se encuentra inmerso en un grupo social que tiene unas determinadas conductas lingüísticas. La lengua es una dimensión social que la escuela no puede ignorar. La lengua se convierte en los instrumentos de comunicación humana y nos permite transmitirnos en el mundo de fuera y el mundo de dentro, con restricciones. Claro esto, porque cada uno de nosotros es diferente y nuestras percepciones del entorno son matizadas. Por lo tanto, la lengua no es únicamente un instrumento de comunicación, sino que esta comunicación es a la vez el instrumento que nos permite conocer cómo conciben el mundo. Los objetivos didácticos con la ayuda de los medios de comunicación hacen que el alumno consiga utilizar los medios de comunicación como fuente de información sobre la realidad y la actualidad, interpretar y reelaborar la información procedente de los medios de comunicación, utilizar los medios de comunicación como fuente de ocio y placer, conocer las características técnicas generales de cada medio y lingüísticas de los textos que utilizan los medios de comunicación, desarrollar el espíritu crítico y selectivo ante la oferta y los contenidos de los medios de comunicación.
Toda la influencia que hay y habrá durante el futuro se relaciona mucho con lo que nos comunicamos día a día. Interactuamos con mucha gente, como con nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo y con la gente que nos rodea. Pues al momento de escribir analizamos, comprendemos y reflexionamos de una manera autónoma, aunque a veces lo hacemos con otras personas. Pero lo más importante es que nosotros lo realizamos después de socializar, de lo que vivimos día a día y lo que observamos siempre, y a veces se nos queda marcado o a veces pasa lo contrario.